la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Muy buenos días, nos encontramos hoy lunes 20 de julio del 2020. Les saludamos desde un lugar remoto de Los que Comemos Morcilla. Mi nombre es Edith Dutka Martínez y esta transmisión es realizada por estudiantes universitarios del colectivo de Los que Comemos Morcilla. Saludo a mis compañeros de emisión Kevin Moreno y Carlos Castro. Carlos, cuéntanos qué tal, cómo te ha ido, cómo va la vida. Hola Evi, buenas tardes. Hola Kevin y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen desde nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Pues como todos en la cuarentena juicioso, tratando de cuidarme al máximo y cuidar, digamos, a todos, a mi familia cercana y mis amigos, ¿no? La vida, pues digamos que va más o menos, ¿no? Porque uno se entera, precisamente esos días estaba viendo en redes sociales una noticia de una masacre de una familia en el Cauca, de una familia de indígenas, donde le masacraron a, bueno, mamá e hijos, y los hermanos están desaparecidos. Creo que, y esas historias se repiten a lo largo del territorio nacional bueno, pues digamos que no son como momentos muy buenos por esas cosas que pasan, ¿no? Pero entonces esperemos que a partir de esos programas que comenzamos hoy podamos entender nuestro pasado histórico y no volver a caer en esos errores los cuales nos han marcado y nos siguen quitando vidas, como las que ya les he contado. Entonces, aparentemente estamos muy bien. Y Kevin, cuéntanos cómo te ha ido. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes, a ustedes, Eddie, Carlos. Sí, igual, estamos excelentes, le diría yo, pues igual encerraditos un poco, pero pues siempre con las mejores energías y más ahora en estos tiempos de cuarentena por los lados de acá de Usme. Un poco el sector se ha visto un poco afectado por ladrones como tal, pero igual forma ahí está la comunidad y luchando contra ellos, porque pues la autoridad tampoco es que haga mucho acá en la localidad, pero no, en general muy bien muchachos. Y pues esperemos que el programa de hoy sea pues muy chévere como lo venimos haciendo. Bueno, Carlos, tú nos vas a comentar algo muy importante. Cuéntanos cuál es el tema que tienes preparado para hoy. El tema que les tenía preparado para hoy es un resumen así por encimita de la Revolución Comunera de 1781, ¿no? Entonces, como ya les decía antes, el pueblo que no conoce su historia, pues básicamente está condenado a repetirla. Entonces, por eso hacemos esto. Entonces, para comenzar, hay que comenzar diciendo que esta revuelta para algunos historiadores fue el punto de partida de la independencia de Colombia, ¿sí? Pero para otros no lo fue así, no tuvo nada que ver con esta gesta independista. ¿Pero por qué? Se pregunta uno, ¿cierto? Porque no había una conciencia de clase desarrollada en ese momento en esa sociedad, ¿no? Su principal consigna era viva el rey, abajo el mal gobierno. En ese tiempo, en ese momento histórico, se creía ciegamente en el rey. Entonces, todo lo que viniera del rey, todo lo que emanara de él, era sagrado y había que cumplirlo. Entonces, básicamente, ese era un movimiento con muy pocas ideas emancipadoras. También hay que decir que este movimiento fue el alzamiento más importante en el reino de la Nueva Granada durante los 3 siglos de dominación española. Es un movimiento insurreccional. Este movimiento de los comuneros hace parte de una oleada de protestas que recorren en ese momento histórico toda ese territorio hispanoamericano. Es un movimiento que se articula a otros movimientos insurreccionales, como ocurre en la Capitanía de Venezuela, en el Virreinato del Perú y otros más hacia el sur del continente. Precisamente su antecedente más inmediato fue el levantamiento en el Perú de 1780, que comandó Tupac Amaru, que fuera vilmente asesinado el año siguiente. Estos movimientos tal vez fueron los primeros que anunciaron el rompimiento de las colonias hispanoamericanas de España. Hay que decir que el malestar de los comuneros comenzó a gestarse
estarse a mediados de 1776, cuando la monarquía nombra regente de la Audiencia de Santa Fe a don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien de una manera autoritaria haría nuevos impuestos y a los que ya habían le subiría al tope máximo. Estos impuestos básicamente se hacían para sostener una guerra, o se recolectaban más bien estos impuestos para sostener una guerra que llevaba en ese entonces España con los ingleses. Obviamente esto a las clases populares no les gustó mucho, se comenzaron a sentir agobiadas, y para los sectores, bueno, para todos, como ahora en este momento, el factor económico siempre ha sido de una gran preocupación, ¿no es cierto? Bueno, entonces quería hacer una pausa ahí para preguntarles a ustedes, viendo esto que ya les he contado en este pequeño resumen, de que desde el siglo XVIII, casi ya hace dos siglos atrás, la misma dinámica, más impuestos, represión al pueblo, desplazamiento, asesinato de sus líderes. ¿Por qué creen ustedes que no han cambiado esas dinámicas desde el siglo XVIII, o quién sabe si mucho antes, a lo que vemos hoy? Porque pues hoy, como ustedes ven, sigue lo mismo, los impuestos, cada día más impuestos, desapariciones de campesinos, asesinatos, desplazamientos, etcétera. Entonces quería preguntarles a ustedes, ¿por qué piensan que no han cambiado esas dinámicas? Quería empezar con él. Cuéntanos. Bueno, pues considero que una de las principales razones por las cuales este tipo de dinámicas se mantienen se encuentra en el hecho de que en muchas ocasiones, bueno, nosotros seguimos manteniendo lo que se podría decir esa descendencia o esas atribuciones que aún se tenían allá, como por ejemplo, aún la iglesia juega un papel importante en lo que es la toma de decisiones políticas, económicas, también en el aspecto cultural, en los aspectos sociales. Entonces, este tipo de aspectos se deben tener en cuenta. Otra de las razones puede estar relacionada con la manipulación que pueda haber de los medios de comunicación, o también lo que uno encuentra de que la información a veces llega sesgada y entonces no se permite también como ese feedback, esa verdadera retroalimentación. A veces nos quedamos únicamente como receptores de la información, pero no existe ese proceso en el que en algunas veces no se encuentra ese proceso en el cual pues el pueblo pueda como devolver o manifestar lo que es su opinión. Gracias, Evi. Kevin, cuéntanos, ¿tú qué piensas? Bueno, indudablemente siempre ha sido culpa del gobierno, ¿no? Exactamente como lo recalcaba nuestra compañera Evi, es que eso se ha venido forjando desde que estaban los españoles. O sea, indudablemente que han seguido como con esa línea, y así nos hemos venido pues criando a pesar de que han pasado los tiempos. Entonces, pues yo creo que es más como de parte del gobierno. Obviamente el pueblo sí hay en cierta parte también pues hay culpa, nomás pues con el hecho de tener pues la democracia como tal, el hecho de muchos de no ejercer el derecho al voto. Yo que también eso hace importancia para saber a qué personas que están tomando ese poder, y ellos qué quieren de nosotros. Entonces, pues yo creo que por ahí va como la batuta de este mal y continuado gobierno. Continúa, Carlos. Gracias. Bueno, gracias, Kevin. Bueno, entonces les decía, ¿no? Entonces, en ese momento, para la aristocracia neogranadina, su relegación de poderes políticos implicaría la disminución de adquisición de bienes y, en ese sentido, la pérdida de privilegios. Y para las clases populares, el empeoramiento de su manutención personal. Esto sucedió en lo que hoy conocemos como el departamento de Santander, en varios municipios, pero en especial en el municipio del Socorro. Ya para el 16 de marzo de 1781, la población del Socorro cambiaría trascendentalmente el curso de las relaciones sociales allí presentes.
Manuela Beltrán daría inicio a, bueno, a este levantamiento antecedido de otros pequeños levantamientos en algunos municipios como Simacota, Charalá y Mogotes. La rebelión había comenzado. Era un hecho que la lucha anticolonial iba por toda bueno, por las colonias. Se había adquirido algo de conciencia. Entonces se necesitaba un líder que llevara los hilos de la multitud para lo que venía, que era pues la toma de Santa Fe. En ese entonces pues aparece un nombre de un hacendado neogranadino que se llama Juan Francisco Berbeo, que por voluntad popular es nombrado comandante y superintendente del levantamiento comunero. Ya para el 11 de mayo los dirigentes comuneros dan la orden de marchar hacia Santa Fe, la capital del virreinato. Ya para el día siguiente las autoridades del poder colonial ya se habían enterado que este movimiento comunero había pasado de ser una simple algarabía momentánea a una conformación organizada que ponía en riesgo todo poder colonial allí presente. El día siguiente se conforma una comisión negociadora, la cual se situaría en el municipio de Zipaquirá, con el fin de esperar la avanzada comunera y de esta manera llegar a los acuerdos pacíficos esperados. En ella se encontraban personajes como el alcalde Eustaquio Galvis y el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. Se esperaba que la presencia del arzobispo fuera un incidente para apaciguar los ánimos, pues se tenía conocimiento en ese momento que las figuras eclesiásticas eran muy queridas por las personas, bueno, los habitantes de la neogranadinos. Ya en junio, lo que fue entre mayo y junio, los líderes criollos sentían se sentían un poco asustados, por decirlo así, porque ya la horda se había salido de control, ya habían casi 20.000 comuneros que caminaban hacia Santa Fe. Entonces, el miedo era perder la propiedad, entonces digamos que cambiaran las dinámicas radicalmente y la propiedad privada de la aristocracia criolla cayera contundentemente. Entonces la soberanía española ya ahora pasaba, digamos, a un segundo plano. El temor recaía precisamente en la pérdida del derecho a la propiedad. Los rumores y la desazón se tomaban la horda. Se decía que había una traición por parte de Berbeo. Ya el 7 de junio fueron firmadas las capitulaciones, fueron aprobadas, seguidas de un acto de juramento sobre los evangelios. Era un hecho que las peticiones estaban siendo aceptadas. Al día siguiente, el arzobispo y Góngora oficializó las capitulaciones en medio de una misa, simbolizando el pacto ante las Sagradas Escrituras. Berbeo logró que la multitud iniciara un proceso de retorno a sus orígenes, dejando atrás los temores de la toma de Santa Fe. Quedó demostrado con esto que los comuneros mantuvieron un espíritu de lucha reformista, que de haber tenido conciencia de clase, habían mantenido la avanzada hacia la capital del virreinato. También que los intereses particulares de la aristocracia neogranadina fueron claros y egoístas, y que el movimiento comunero fue vilmente engañado por sus falsos líderes. Cosas que pasan también en esta época. Bueno, después de eso se vino una represión total, grandísima contra el pueblo. Y en octubre cogen preso al mestizo y al máximo líder de este levantamiento comunero, que se llama José Antonio Galán. Es llevado con sus compañeros a Santa Fe y es encerrado en un calabozo. Ya a mediados de 1772 se le anuncia al pueblo qué se va a hacer con José Antonio Galán y sus compañeros, Isidro Molina, Lorenzo Acantús y Manuel Ortiz, principales líderes de esta revuelta. La orden era muy clara: morirían en la horca y luego serían desmembrados y sus partes exhibidas en lugares estratégicos, donde había dado sus inicios la revuelta. En esta misma medida, después de ser desmembrados, se dice que las partes, bueno, la cabeza de José Antonio Galán fue llevada y exhibida en su pueblo natal, en Charalá. Sus brazos y sus partes con la de sus demás compañeros fueron exhibidas en Socotá, en Simacote, en Mogotes, y también se dice que en Honda. Después de eso,
se vino un adoctrinamiento total. El arzobispo en Góngora se encamina por gran parte del territorio de la Nueva Granada con el fin de reafirmar el respeto hacia la religión y a las Sagradas Escrituras y la lealtad a la figura máxima de la monarquía española y a sus nacidos o connacionales americanos. Bueno, esto al final de cuentas buscaba desarticular el movimiento comunero y aún más reiterar la fidelidad de los españoles. Bueno, hasta acá, digamos, llega el resumen que les tenía de la revuelta comunera de 1781, que claramente, como vemos, pues, digamos, las dinámicas de ese entonces, siglos atrás, no cambian con las de hoy. Se sigue viendo lo mismo. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. No sé si ustedes tienen alguna reflexión más sobre este capítulo de la revuelta comunera y pues que quisiera escucharlos, no sé, si tienen alguna reflexión sobre eso. Kevin, cuéntanos. Compañero Carlos, muchas gracias por ese resumen tan bien realizado y bueno, muy bacano saber sobre esa revuelta comunera. Qué chévere ahí el tema. Y como para medio entrar en la historia, dijeron. Hablar un poco sobre pues, Manuela Beltrán. Creo que ella fue una de las próceres feministas que de principio que ayudó a demás mujeres a realizar este tipo de movimientos. Por ejemplo, ahí está, bueno, la misma Manuela Beltrán, Manuelita Sáenz, Policarpa, todo ese grupo de mujeres en ese preciso instante del siglo en que la mujer no era porque se quedaron en la casa, entonces pues ellos sacaron su fuerza y su revolución y así lo han venido haciendo. Entonces yo creo que pues sí, para mí esa es una de las que procede en el feminismo colombiano como sea, Manuela Beltrán. Entonces era como el acote ahí personal que quería compartirles. Bueno, Evi, no sé si tú tengas alguna cosa que contarnos respecto a esta revuelta. Bueno, pues sinceramente considero que efectivamente este tipo de acontecimientos, o por lo menos lideresas como lo que fue o lo que es, bueno, Manuela Beltrán, permiten que las mujeres se empoderen y que en últimas pues seamos nosotras las que podamos también tomar decisiones importantes para nuestra vida y también para lo que son esos acontecimientos que se vienen a nivel global, a nivel mundial, ¿sí? Para nuestro país también, claramente. Entonces, ese es el empoderamiento no solamente de ellas, sino el que surge pues, de las mujeres que van todos los días a trabajar, las que luchan y se esfuerzan por estudiar, por sacar su familia adelante, por salir ellas mismas, por las independientes, por todas aquellas mujeres que creemos en nosotras mismas y que sé que podemos hacer cosas muy bonitas y muy buenas. Bueno, gracias Evi por tu intervención. Bueno, aquí ya se termina este capítulo. Vamos a dejarlos con una canción para volver en un momento con la siguiente sección, que es el 20 de julio, que nuestra compañera Evi nos dará un resumen sobre lo sucedido ese día. Entonces la canción que les tenemos preparada es Parece Duro, Cambiemos Esto, de Hijos de la Calle, de un grupo que nació del Congreso de los Pueblos y es del pueblo y para el pueblo. Entonces lo dejamos con esta canción de hip hop. Parece duro mi sol. Espero y creo en ti. Ya que el gobierno incumplió, el pueblo volvió y paró, avanzando con resistencia, solidaridad y unión. Y es que si quieres lo mejor, debes de seguirlo mi bro, pues no llegará del cielo ni tampoco el regalo. Debemos unificar, toda fuerza somos más, dispuestos a dar la cara por mañana en dignidad. Si postura no tomas, significa que aceptar que unos pocos hagan ricos con el hambre de los más. Subordinación y dependencia estructural es la clase dominante al imperio funcional. El futuro de Colombia, el centro capital
capital oriente. Derechos son mercancías y la paz genera renta. De la historia brota la insurgencia popular, raíces, sueños y esperanzas, ciudades a batallar. El pueblo se volca a las calles decidido a vencer. Parece duro, cambiemos esto, la lucha es por el poder. Para como siempre la batalla, un paso al frente nunca arrojamos la toalla. Somos jóvenes indígenas, obreros y campesinos, dueños de esta tierra y por lo tanto decidimos crear las hermandades, bases para hacer las paces, exigiendo vida digna. Esta es la lucha de clases, algo racional como el paro nacional. Que se prepare la burgues, que ese imperio va a explotar. Gobernante de tu estado, no el estado gobernándote. Perdónate a ti mismo, no perdones al estado. Capitales de cinismo, conviértelo en civismo. Conviértete en ti mismo, no en los mismos de los mismos. Cataclismo de políticos devorándose los mundos. Resurrección de lucha accionado por los paros. Contraataco con el derecho que me han dado. Acciono con poder contra la ley de tu mandato. Mujeres en rebeldía, construyendo poder popular. Cambiemos esto, vuelve y me manifiesto. De noche o de día, desnudas o vestidas. La ciudad rebélica también es mía. Respeta mi vida, ni una muerta más. No vamos a callar. Parece bien duro en el paro nacional, ni una muerta más. No vamos a callar. Parece bien duro, grito paro nacional. A parar, el pueblo ha dicho a parar. La gente sale a marchar Y esta lucha de clases se agudiza. a parar, a parar. El pueblo ha dicho a parar. La gente sale a marchar. Y esta lucha de clases se agudiza. Parece duro contra la explotación y la impunidad. Parece el pueblo unido, camino a la libertad. Parece duro por la paz y un territorio seguro. Parece duro contra la explotación y la impunidad. Parece el pueblo unido, camino a la libertad. Parece duro por la paz y un territorio seguro. Parece duro. Suena el paro, bumba, rabia que fecunda. Espíritu milenario, aborigen defiende tulpa. Buscando en la memoria la historia que nos oculta. Unirnos cual mandala que camina la palabra en la penumbra. Por el derecho al techo, el urbicidio que pondera. Neoliberal sistema absorbe nuestra humanidad. Popular Guantanamera en campos, calles y laderas. Se revelan en nombre del cambio porque el cambio es Parémonos duros, pues mi show, el pueblo razón, pero falta la unión. Organización ante la explotación, el paro nos toca y es fuerte la indignación. Sonaje, marginación, mentiras lucidas por televisión, tratando de paso de políticas en la prostitución. A luchar por la salud y por el alza de servicios, por el pésimo transporte y por el costo del cinismo. La cita ahora es contigo, quedará para tus hijos. Viva la juventud y un paro nacional unido. Me paro duro por un mejor futuro, lo aseguro, sin seguros ni EPS. Personas desvanecen, crece la violencia, inculcan competencia. Luchas sociales no pierden su esencia. Existencias en los barrios, en los campos mercenarios. Cambios necesarios de un sistema precario. Guerras en montañas, los corruptos y sus mañas en Colombia. Poder comer es una hazaña. Preparado todo el gremio ante incumplimiento del gobierno. Dignifico los derechos aplastados por progreso de corrupción, saqueo, sumisión, desplazamiento. La tierra en la sangre, privilegio tuyo y nuestro. Por un pueblo libre, público y no privado. Ni demonios ni santos en el juego del ahorcado. Salud y educación de calidad no nos han dado. Por la memoria al presente en un futuro no Posición anclado. natural, el poder popular en paro nacional es fuerza. El contexto social, la salud, el capital, la seguridad es una ofensa. Hoy el joven piensa, se organiza a romper tu puerta. Tus drogas no son mi respuesta y la resistencia no está muerta. Nuevas estrategias, asistencia, políticas que pesan. Acciones revolucionarias diarias en luz de lunas viejas. Redes rebeldes e indignados son nuestra clave. Párate duro por tu sangre y vamos a tomarnos las calles. A parar, el pueblo ha dicho a parar. La gente sale a marchar. Y esta lucha de clases se agudiza. A parar, el pueblo ha dicho a parar. La gente sale a marchar. Y esta lucha de clases se agudiza. Parece duro contra la explotación y la impunidad. Parece el pueblo unido, camino a la libertad. Parece duro por la paz y un territorio seguro. Parece duro contra la explotación y la impunidad. Parece el pueblo unido, camino a la libertad. Parece duro por la paz y un territorio seguro. Parece duro. Bueno, ya hemos venido en una canción completamente interesante que, bueno,
nos muestra parte pues de la realidad de nuestro país, es demasiado llamativa y pues tiene un ritmo muy chévere, muy chévere. Considero que ha llegado uno de los momentos más interesantes y es el de hablar del 20 de julio de 1810. Y es que este fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia colombiana. La historia lo que nos dice es que todo comenzó con un florero. Era un viernes 20 de julio, era un día de mercado, claramente no un día como los de ahora, porque pues ahora hay pandemia y la gente no puede salir, pero pues en ese entonces era un día tranquilo, era un día cuando un criollo decidió ir a pedir prestado a un florero y este acto que parecía tan efímero se convirtió y desató lo que nosotros ahora conocemos como el enfrentamiento entre criollos y españoles. Esto tuvo como consecuencia, o lo que terminó haciendo fue que se generara la independencia de Colombia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para hoy en día es claro que lo que sucedió en ese entonces no fue algo tan espontáneo como pareciera, sino que eso se dio gracias a aquellas circunstancias que se venían dando. Entonces fue como acontecimientos que sucedieron en cascada y que terminaron generando o desembocando una gran rebelión. Y esta rebelión pues fue claramente la del pueblo. Los criollos tenían razones de fondo para que el 20 de julio se convirtiera en la gota que rebosó la copa, y en las juntas realizadas entre 1808 y 1810. A pesar de que los criollos fueran invitados, se tuvo como una representación mínima. Esta era de 36 peninsulares y había 9 americanos. Lo que esto hizo fue que los criollos por primera vez pensaran en una posibilidad. Y esta era la posibilidad de atacar al Estado-Nación. Otro suceso importante fue el 10 de agosto de 1809, fue el arresto del presidente de la Audiencia de Quito, y bueno, también está el conde Ruiz de Castilla y sus ministros fueron sustituidos por la Junta Suprema de Gobierno. Esta Junta Suprema se encontraba integrada por una élite, era la élite criolla quiteña, y también se encuentran pues los motines que se realizaron en Cartagena del 22 de mayo de 1810 y también los que se realizaron en el Socorro el 9 de julio de este mismo año. Creo que este es uno de los acontecimientos más importantes para la historia colombiana. Y considero que, bueno, tiene mucho para dejar, para hablar, para que nosotros como que intervengamos y dialoguemos sobre ese acontecimiento. ¿Qué tal les pareció? ¿Cuáles son esas acciones o actividades que ustedes consideran que a nosotros nos faltaría para ser verdaderamente independientes, ¿sí? Y cómo desde nuestros roles podemos aportarle a esa independencia de Colombia? Bueno, yo creo que podríamos empezar, digamos, por unas cosas muy básicas. Creo que ya lo hemos hablado en algún momento. Básicamente, para recuperar o sumarle granitos de arena a nuestra independencia, tenemos que comenzar con darle prioridad a lo nacional, ¿no? Podríamos empezar con el campo, ¿sí? Dándole prioridad a los campesinos. Escuchaba precisamente también en noticias en las redes sociales, creo que fue ayer o antier, que una empresa, bueno, nombrémosla Alpina, estaba comprando leche, bueno, estaba trayendo leche de otros países, ¿cierto? Y los campesinos colombianos pues botando sus leches y bueno, pasando penumbrias. Entonces yo creo que una idea sería esa, darle las herramientas a los campesinos para que puedan salir. Otra, digamos que ser un poco más independiente, ¿no es cierto? A veces el país tiene que esperar que otros países
le den las pautas para tomar decisiones, ¿no es cierto? Yo creo que hay que entender que somos un país soberano y que las decisiones tienen que venir desde el mandato popular y desde el pueblo, ¿no? Ya como lo decía alguna compañera en estos días, también ver las dinámicas que tenemos internas, ¿no es cierto? Porque hablamos de una independencia y, bueno, independencia tal vez nos liberamos en ese momento de España y ya, pero pues bueno, han venido otros países que nos han querido colonizar y bueno, y acá mismo internamente, como le decía una compañera en estos días, pocas, tres, tal vez cuatro familias que nos han gobernado siempre, digamos, el presidente pasado Santos, creo que el papá, si no estoy mal, también fue presidente. Bueno, el papá de otro político que quiere ser presidente, Vasgar Lleras, también fue presidente. Bueno, los Pastrana también, bueno, los Amper, creo que básicamente son familias que nos han dominado y que han gobernado Colombia como si fuera una finca, ¿sí? Como si fuera la finca de ellos. Entonces yo creo que serían esas cosas, ¿no? Bueno, y también de pronto lo otro, lo último es también, digamos, sacar las bases militares extranjeras de nuestro territorio. No pueden haber bases de otros países en el territorio nacional. Eso no tiene ninguna concepción, y mucho menos de un país como Norteamérica, que siempre busca es hacer guerras y apoderarse de recursos naturales, ¿no es cierto? Violentando derechos humanos. Entonces yo creo que lo dejaría ahí. Bueno, ya la otra que tú que hiciste, David, desde nuestros roles, yo creo que desde nuestros roles como comunicadores podemos precisamente saber comunicar objetivamente las cosas como son. Sabemos que los medios tradicionales sí han tenido la hegemonía siempre en la comunicación y básicamente pues siempre comunican a lo que esas familias pues les sirva, ¿no? Yo creo que es una buena herramienta desde nosotros, desde la comunicación, tratar de ser objetivos en las comunicaciones y un poco más investigativos. Entonces ahí dejo. Bueno, Ken, cuéntanos a ti, ¿qué tal te parecería? ¿Tú cómo consideras que es de tu rol? O también, ¿cuáles crees que son esas actividades que se puedan hacer para llegar a la independencia de Colombia? Bueno, principalmente el sector cultural como tal del país, creo que da para que seamos un país realmente independiente, ¿sí? Realmente la agricultura como tal también es algo de nosotros, por lo que nos necesitamos realmente. La salud, empecemos por la salud y la educación. Creo que si acá no hay bases en salud ni educación, realmente no podemos decir que somos un país independiente, porque no tenemos, pues, con qué cuidarnos significa con qué poder estudiar. Entonces creo que por ese lado sí es un poquito complicado que digamos que somos independientes como tal. Desde el rol mío, como yo le he venido haciendo y visto, creo que las herramientas ahora están muchas veces en la web como tal, también en la misma interacción con la gente, creo que por medio de danza, la música, la gente empieza a expresar realmente en sus comunidades y poder llegar a hacer algo. Creo que la música es el instrumento más chévere para combatir ese no independencia, como se conoce ahorita. Entonces yo creo que esos son como los pequeños factores y en mi rol pues siempre sí, comunicación y la parte gráfica también, eso me apasiona y yo creo que le apasiona a uno puede llegar a varias personas que también lo creen así y que también están interesadas en que haya un cambio en el país, que eso es lo que realmente queremos todos. Gracias, Sheila. Ya que hemos escuchado estas intervenciones interesantes, que hemos hecho unas reflexiones sobre lo que ha sido la independencia de Colombia y sobre estos eventos, considero que llega un momento muy chévere y quiero pues invitarlos a que escuchemos esta canción que se llama Dispersos de Ana y Jaime. Muy pertinente para lo que estamos hablando para hoy 20 de julio y bueno, invitados. Dispersos
los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la patria es de todo el que la quiera liberar, la patria es de todo el que la quiera liberar. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, porque nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final. Porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo, ¿por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, ¿por qué nos dividimos? Bueno, después de esta grandiosa canción, por cierto, muy reflexiva hacia lo que es el pueblo, a lo que somos, llega una reflexión, una pequeña reflexión, y hablaremos sobre si realmente somos un país independiente o si simplemente seguimos siendo una neocolonia de Estados Unidos. Bueno, empezaré por el grito de independencia que se estalló. Este es un sentir patrio, algo que uno siente en el pecho realmente, como cuando uno canta el himno nacional. Y además nos acordamos de toda la lucha que dieron nuestros ancestros para crear una patria libre de injusticias y desigualdades. Bueno, lo paradójico de todo esto es que ese sentido se ha ido apagando y hoy los únicos que nos llena el corazón son las gestas deportivas, como un cotejo de la selección Colombia o nuestros deportistas ganando un oro en los Olímpicos. Bueno, este tipo de cosas son las que ahora nos alegran. Y todo eso ha hecho que nos olvidemos de las víctimas que ha dejado un gobierno tras otro, convirtiéndonos en un Estado muy soberbio y esclavizante al mismo tiempo. Pues sí, señores, esto es Colombia hoy en día. Los sucesos tales como las elecciones, las movilizaciones o cualquier otra intervención de defender nuestra patria se ha visto afectada por unos cuantos que simplemente responden, pues lo importante es que tenemos salud. Y pues lo curioso es que acá en Colombia ni siquiera tenemos seguro nuestra salud. A todo esto se le suma la palabra que siempre utilizamos por estos días, el sentir patrio. Somos independientes, pero pues realmente independientes de qué? Si la realidad es que dependemos de decisiones que imponen organismos internacionales, como es el Banco Mundial, la FMI, el Fondo Monetario, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues en sí todas estas definen las políticas económicas y sociales, pues como los salarios, las pensiones, la salud y los impuestos acá en nuestro país. Y da la gran casualidad que dichos organismos son pertenecientes a un Estado al cual siempre ha obligado el poder de Colombia y a interferir en decisiones netamente en nuestro país. Ese gobierno es el de Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ese mismo que ha colocado de manera irrespetuosa bases militares en nuestro país, supuestamente para contrarrestar el narcotráfico. Ya lo mencionaba el compañero Carlos hace un rato. Y de cierta manera, ellos se han enriquecido con nuestra pobreza y nuestra agricultura, que ha sido bastante. Mientras el pueblo impune, triste y pobre sigue diciendo, somos un país libre, lo único que no debería estar en este país es estar prohibido es olvidar aquellas matanzas y masacres por las que hemos pasado alrededor de nuestros años. Masacres que con ayuda del tío Sam y gobernantes colombianos
o por lo cual les hacemos el favor de refrescarles por encimita la memoria, como la United Fruit Company o la United Oil Company, por mencionar algunas empresas gringas que han perpetuado masacres en nuestro país. Además, deberíamos ser uno de los países con menos índices de hambruna. Acá tenemos el privilegio de vivir en una tierra fértil en la cual yace gran cantidad y variedad de alimentos. Pues afortunadamente se los damos casi regalados a nuestros hermanos los gringos y acá tenemos que comernos las miserias que ellos nos dejan. Recordemos además que en 1823 se generó la doctrina Monroe, que ahora ha sido reafirmada por el presidente Trump, el cual ha declarado que América es para los americanos, que en contexto histórico ha significado que América para los Estados Unidos, y que con ello dio origen a una frase, ay, por favor, América es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar con aquellas palabras de los que se hacen llamar nuestro país, hermano? Bueno, sin importar, nosotros somos los que comemos morcilla, nos enfocamos en generar debates en escuelas y en comunidades sobre el verdadero significado de esta fecha y los sucesos que acontecieron a la generación de nuestra patria. Desarrollamos pensamiento crítico que permitan a las transformaciones reales que necesitamos los colombianos, que nos conlleven nuestra segunda y definitiva independencia. Por eso el pueblo puede y debe derrotar esta oligarquía mafiosa, corrupta y criminal, que sirve a los intereses extranjeros. Así que vamos por nuestra segunda y verdadera y definitiva independencia. Y pues yo le pregunto a ustedes, muchachos, así para acabar la reflexión, ¿realmente creen que somos un país independiente? Bueno, sinceramente considero que no somos un país independiente, que nos falta mucho para poder ser verdaderamente independientes, puesto que en muchas ocasiones estamos como siempre estamos pues apoyando las ideas como de Estados Unidos, independientemente de lo que nos convenga o no, y también lo que es el Banco Mundial, lo que son instituciones internacionales que determinan, que determinan lo que debe ser del futuro de nuestro país, que también lo que es en términos de educación, de salud, de el aspecto político, llega a verse completamente permeado por lo que es o las 4 o 5 familias que se encuentran o manejando el país, o también por lo que son aquellos entes internacionales que terminan definiendo lo que va a ser para Colombia, y pues no, la voz del pueblo, la voz de quienes se levanta cada día a luchar, a hacer, pues, y a construirse en este país, no se suele tener mucho en cuenta. Bueno, claramente no somos un país independiente porque aún seguimos decisiones y parámetros que nos dicen organizaciones internacionales, ¿no es cierto? Claramente, todos esos granitos de arena que han venido sumando desde 1781, desde 1810, que el Bogotazo, que la huelga de hambre, ¿sí? Que el paro sindical, todas esas cosas han servido para reafirmar algunos derechos que se han ganado a pulso las comunidades, ¿no es cierto? Que aún nos falta bastante de conciencia colectiva, nos falta esa conciencia para darnos cuenta que tenemos que dar un paso más allá para la independencia, que no podemos esperar que otros gobiernos y que esas mismas familias de siempre nos llevan gobernando. Creo que han pasado ya varios años donde el narcotráfico se ha tomado el poder. Hoy, claramente hay que decirlo, nos gobierna el narcotráfico y bueno, esperamos que a partir, digamos, de estos programas que queremos hacer nosotros, donde queremos contar la historia y hacer esos pequeños encuentros, sirva para las personas que nunca han escuchado sobre la historia de Colombia o las personas que no han tenido acceso a colegio, a la educación, en las zonas rurales, donde es tan difícil el acceso a la academia, pues tengan la oportunidad de acceder desde algún medio digital o de cualquier dispositivo, digamos, a estos podcasts, que seguramente les ayudarán a tener esa convicción y ver que nuestra historia nos da para ser más país de lo que somos hoy, para ser más independientes de lo que somos hoy. Entonces la invitación, muchachos, y bueno, a todos los que nos siguen es
bueno, que nos escuchen, que se suscriban y que aprendan de la historia de Colombia. Como ya hemos venido diciendo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, acá dejo mi intervención. Kevin, qué bonita reflexión y bueno, ahí dejo para el debate. Bueno, muchas gracias Carlos y Eddie, excelentes esas reflexiones aquí ya para continuar en el programa. Y bueno, nos vamos con otra canción, su nombre es Las Bananeras, del autor Santander Durán Escalona, y esas canciones es un vallenato protesta del año 1972, y pues vamos a escucharla, ya nos hablamos. Se fueron las bananeras, explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranza de otras eras, hambre, deudas y dolor. Solo quedan los recuerdos de quimeras, añoranza de otras eras, hambre, deudas y dolor. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, que hoy pide educación. Adentro queda el recuerdo escondido de las cumbias, del dinero y del tambor, de las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló. De las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Porque allá en la zona bananera, allá sufre sin quejas un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, solo que hoy olviden su valor. Es el pueblo bananero, de abarca y de sombrero, que espera redención. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, de estirpe guerrillero, que hoy pide educación. Bueno, después de esta canción un poco vallenatera, protesta, tenemos unas conclusiones para ustedes, nuestros oyentes. Y es, pues, en tema reflexivo y de compaginar un poco, es sobre, pues, lo que vimos hoy, lo que aprendimos un poco hoy.
Aquello de la revolución de los comuneros me pareció un tanto interesante porque ya que muy poco lo mencionan en los colegios, siempre mencionan el Día de la Independencia, el Día de la Independencia, el 20 de julio, pero dejan atrás los acontecimientos que fueron pues para poder llegar a ella. Y muchos próceres se quedaron por fuera, como pues lo fue señor Galán, Manuel Beltrán, siempre Simón Bolívar, Santander, y entonces pues la cuestión ahí no se vuelve pues muy historiadora, digamos. Entonces pues muy chévere por ese lado y bacano, espero que sigamos hablando de esta manera y pues ahí lo dejamos con Carlos y las conclusiones que le ha dejado este programa. Continúa, Carlos. Bueno, yo creo que las conclusiones que me dejan era básicamente las que ya decía hace un rato, ¿no? Que ojalá, bueno, que esa serie de programas le sirvan a la gente, a las comunidades para que de alguna manera se empoderen también, ¿no es cierto? Pues básicamente nos hemos dado cuenta, o bueno, lo que todo el mundo sabe es que en los colegios, a mi modo de ver, no han contado la historia de Colombia como se tiene que contar. Aparte que, pues, digamos que han quitado la cátedra de historia un tiempo. Bueno, en fin, creo que hay un vacío por parte de la juventud, de muchos jóvenes de hoy, ¿cierto? Bueno, que fueron a colegios y no tuvieron una enseñanza adecuada y objetiva de lo que es nuestra historia colombiana, ¿cierto? Donde se pueda desarrollar un pensamiento crítico, donde los estudiantes se atrevan, digamos, a desarrollar ese pensamiento, a decir, venga, pero si pasó esto realmente, ¿por qué pasó esto?, etcétera. No que se sienten en un salón de clases y un profesor les diga, Colón fue el mejor, descubrió América, etcétera, y ya, entonces todo el mundo se va con la visión de que Colón fue el mejor y no es así. Entonces esperamos que esta serie de programas que comenzamos hoy les sirvan a todos ustedes y bueno, y esperamos que se sigan conectando y esperamos también sus aportes, comentarios que tengan, digamos, para el programa, mejoras que quieran que hagamos, cosas que ustedes vean que podamos mejorar. Nos lo comentan en nuestras redes sociales, ahí los estamos leyendo igual y nada, la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que vayan a nuestras páginas de Instagram, de Facebook, de Twitter y que nos sigan. Vienen cosas muy bonitas para todos ustedes. Entonces, los dejamos con Evi que hará sus conclusiones para finalizar. Y bueno, un abrazo para todos y todas. Y nos vemos en un siguiente podcast de los que comemos morcilla. Bueno, pues, ¿qué me llevo hoy? Me llevo el poder compartir con dos compañeros espectaculares, me llevo el pasar un rato ameno, me llevo un 20 de julio diferente porque usualmente lo vemos o suele pasar como un festivo más, pero no entramos a estudiar, a reflexionar sobre todo lo que va o lo que conlleva este acontecimiento y lo importante que es para nuestra historia colombiana. También me llevo reflexiones sobre cómo nos repercute y cómo llega a ser importante para nosotros, para el día a día y para lo que somos ahora. Y por supuesto, quisiera invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Los que Comemos Morcilla y por YouTube como Los que Comemos Morcilla. También quiero pues hacerles la invitación a que pues sigan esta iniciativa porque lo que busca es que más personas se sumen a que cada día sigamos creciendo como colectivo y que entre todos construyamos un conocimiento y podamos hacer de este país uno mejor. Esto que es demasiado importante y bueno, también quisiera mandarles un fuerte abrazo de oso de anteojos y una gran reflexión para que en Latinoamérica nos emancipemos. Espero que hayan disfrutado de esta sección, de este podcast, de esta intervención con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.